Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Pues miren, mi nombre es Andrés Torres Montes, soy su profesor de matemáticas y recuerden que hoy vamos a ver el tema de criterios de divisibilidad. Pero para ello primero pues vamos a definir qué es un múltiplo. Pues un múltiplo es el resultado de multiplicar cualquier número por otro número entero. Eso es un múltiplo. Y también, ¿qué es un divisor? Podemos encontrar que un divisor resulta al dividir dos números y que el resultado nos dé un número entero y lógico, el residuo deberá ser cero. Y para ello vamos a poner así de manera muy práctica y rápida, por ejemplo, cuáles serían los múltiplos de un número. Para ello vamos a ver aquí algunos ejemplos. Y por ejemplo tenemos que los múltiplos del número 3 sería el mismo 3, el 6, el 9 y el 12. Esos serían los múltiplos de 3. Podríamos tener los múltiplos de 5 y sus múltiplos serían el mismo 5, el 10, el 15 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué son los divisores? Dijimos que los divisores de un número son aquellos números que dividen exactamente al número. Por ejemplo, vamos a ver los divisores, ¿sí?, del número 10. ¿Qué números dividen al 10? Lógico, el primer número que lo divide es el 1, porque el 1 divide a todos los números. ¿El 10 es divisible entre 2? Claro, también. ¿El 10 es divisible entre 3? Ya no. Entre 4 tampoco. Entre 5 sí es divisible. Y su último divisor sería el mismo número, que es el 10. Y fíjense, aquí hay una característica muy importante. ¿Sí? El 1 y el 10, es decir, el 1 va a ser divisor de todos y el mismo número, pero en medio puede que encuentre, como en este caso, dos o más divisores. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, el número 9. ¿Cuáles serían los divisores del número 9? El 1, el 3 y el mismo 9. Si ustedes observan, entonces tenemos que ahí el 10 tiene 4 divisores y el 9 tiene 3 divisores. Entonces creo que hasta ahí queda claro cuáles son los múltiplos y cuáles son los divisores. Bien, ahora vamos a encontrar esos criterios de divisibilidad, ¿sí? Y vamos a ver qué números son divisibles entre 2, o cómo voy a saber en qué momento un número es divisible entre 2. Y esto es muy sencillo. Todos aquellos números que terminan en cifra par y 0 serán divisibles entre 2, ¿sí? Todos los que terminan en cifra par, es decir, todos aquellos que terminan en 2, que terminan en 4, en 6, en 8, y dijimos que también los que terminan en 0. Todos los números que terminan con esos números van a ser divisibles entre 2. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos vamos a ver un número, el 326. ¿Será divisible entre 2? Claro. ¿Por qué? Tenemos que termina en 6, ¿sí? Un número más pequeño, 72. ¿Será divisible entre 2? Claro que sí, porque termina en 2. Entonces sabemos que la división va a ser exacta, nos va a dar como resultado un entero. Bien, seguimos al siguiente criterio de divisibilidad
Y para ello tenemos aquellos números que son divisibles entre 3. ¿Cómo sé que un número es divisible entre 3? Es muy sencillo y muy simple, ¿sí? Son aquellos que sumados sus dígitos, vamos a ver, nos da un múltiplo de 3. Vamos a ver, ¿cuánto nos da la suma de estos dígitos? Nos da 9. ¿9 es múltiplo de 3? Claro. Entonces, donde la suma de los números son múltiplos del 3, entonces significa que son divisibles entre 3. Por lo tanto, el número 144 es divisible entre 3. ¿Sí? Vamos a ver otro pequeño ejemplo. Vamos a ver otro número. ¿137 será divisible entre 3? Vamos a ver. ¿Cómo puedo saberlo? Sumemos los dígitos. 1 más 3 más 7. La suma me da 11. ¿11 es un múltiplo de 3? No. Por lo tanto, podemos decir que no es divisible entre 3. En este caso, este no es divisible entre 3. ¿Sí? El 137 no es divisible entre 3. ¿Correcto? Porque la suma de sus dígitos no es correcto que sea un múltiplo de 3. ¿Sí? Y vamos a continuar con el siguiente criterio, que sería los números que son divisibles entre 5. Y esta es una regla muy sencilla. Todos aquellos que terminan en 5 y 0 van a ser divisibles entre 5. Por ejemplo, el número 100 es divisible entre 5, claro que sí. Termina en 0. 1555 será divisible entre 5, claro, porque termina en 5. ¿Correcto? Entonces creo que con esto esta regla está muy sencilla y me gustaría dejarles una pequeña tarea, ¿sí? Para que investiguen, y aquí va a ser muy importante que la realicen. Dice, ¿qué números admiten solo 2 divisores? ¿Se acuerdan que les di un primer ejemplo? Este va a ser muy importante que investiguen qué números admiten solamente 2 divisores, cómo se les llama, y que me anotes por lo menos 3 ejemplos, ¿sí? Y bueno, después en la siguiente clase vamos a ver lo particular que existe de esos números que tienen un nombre muy específico y van a ser muy importantes para las matemáticas. Bueno, chicos, de mi parte será todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.